Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a toda la gente de este coloquio de ideas, este coloquio que habla de lograr una Argentina sostenible, que a lo largo de 3 días ha tenido temas muy interesantes, y agradecer a los 5 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, dirigentes todos de importancia. Victoria Tolosa Paz por el Frente de Todos, Cintia Houghton por Más Valores, José Luis Espert por Avanza Libertad, Florencio Randazzo por Vamos con Vos y Diego Santilli por Juntos. Gracias a todos. La idea es debatir ideas, la idea es hablar de algunos conceptos que los candidatos podrán poner en marcha el 10 de diciembre porque seguramente todos ellos van a ser legisladores a partir de esa fecha, después de las elecciones del 14 de noviembre. Prometemos un ambiente ameno, sobre todo para Victoria, que le prometimos que no va a haber viento y tormenta, por lo menos acá adentro, después de lo que tuvo que pasar ayer. Y la idea es esa, la idea es trabajar sobre conceptos que puedan ayudarnos para que la Argentina pueda ir hacia adelante. Invitamos también a Nicolás del Caño, el candidato de la izquierda, declinó participar de esto. Bueno, aquí están entonces los principales candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer una serie de preguntas, ellos van a ir respondiendo, y al final una pequeña exposición para lo que viene a partir de diciembre, para que podamos tener justamente bien claro ese concepto de hacia dónde van. Hemos sorteado hace unos minutos con escribano público el orden en cada pregunta, que va a ser diferente el orden en el que responden, pero bueno, empieza un poco la dinámica de los debates previo a las elecciones del día 14 de noviembre, que todos esperamos y sobre todo ellos con mucha ansiedad. La primera pregunta tiene que ver con el empleo, que es uno de los grandes temas de un territorio como la provincia de Buenos Aires, y es uno de los grandes temas que hemos querido trabajar, discutir, desarrollar y poner un poco en remojo en este coloquio de ideas. La pregunta tiene que ver con cómo, y yo lo que les voy a pedir a los 5 es tratar de ir a lo concreto, de poder dar respuestas que la gente entienda rápido y pueda asociarlas a su propia vida, ¿no? Que es un poco la idea de esto. Cómo generar un camino concreto para impulsar empleo genuino en la provincia, tratando de no recurrir a la suba de subsidios, a los planes de emergencia, que es lo que ya está y que es para atender la emergencia. Cómo generar empleo genuino en este país y en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito en el que ustedes van a trabajar a partir del 10 de diciembre. Arranca, en este caso, le toca en esta primera pregunta, en primer lugar a Florencio Randazzo. Florencio, todo tuyo. Bueno, primero agradecerles la invitación, felicitarlos por el involucramiento en políticas que tienen que ver con el desarrollo de la Argentina. Para nosotros el empleo es un tema fundamental. De hecho, la segunda candidata a diputada nacional de nuestra lista es Carolina Castro, una empresaria, una pyme, alguien involucrado en un tema fundamental asociado al empleo. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de generar empleo si no baja la inflación. Datos del Banco Mundial demuestran que las economías que tienen 20% de inflación, por encima del 20%, no generan empleo. Entonces, el principal desafío que tenemos es cómo bajamos la inflación. Y la Argentina decidió vivir en una economía de mercado, y acá creo que hay coincidencias. Todos estamos de acuerdo en este panel en que debemos respetar las leyes de la economía de mercado. Después estableceremos el grado de regulación que establece el Estado. Entonces digo, para ir a un camino, digamos, de poder bajar la inflación, necesitamos hacer algunas cosas que son básicas y fundamentales. Hacer que el Estado sea más eficaz
prestando servicios públicos esenciales. Yo lo he demostrado cuando he tenido posibilidad de gestionar. Tener una balanza comercial favorable, incrementando las exportaciones. Tener una emisión de acuerdo a la demanda del dinero y permitirle a ustedes, a los pequeños y medianos empresarios, que tengan previsibilidad para poder establecer sus costos, que están vinculados al sistema impositivo, a los salarios, al tipo de cambio. Y, por supuesto, el trabajo formal, que ahí tenemos el gran desafío. ¿Cómo vamos a una economía capaz de generar trabajo? La única forma de resolver la pobreza que tiene la Argentina es crecer y generar trabajo. Para eso se necesita ahorro. Es imposible ahorrar en la Argentina con los niveles de inflación. La inflación de estos últimos 12 meses, 52,5%. Para que haya inversión y haya posibilidad de que haya capital humano. Bien. El siguiente en el orden es Diego Santilli. Diego, Florencio habla de atacar la inflación, ¿no? El desafío de la inflación. ¿Cuál es tu propuesta para generar trabajo genuino? Buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por permitirnos expresar nuestras ideas. Yo le quiero agregar algo más, porque obviamente a los consensos macroeconómicos necesarios que cada uno de los que está acá puede expresar, yo le agregaría: la Argentina necesita tener una nueva política de Estado. La única política de Estado que hemos sostenido en muchos años es la de la democracia. Hace 38 años que entendemos la democracia como un mecanismo de vida, como una forma de gobierno. Desde el 83 a la fecha han pasado un montón de cosas, buenas, malas, regulares, pero hay una política que hemos sostenido. Yo le agregaría, a los temas de la macroeconomía, le agregaría una nueva política de Estado que es de la producción, que integre, para mí, 4 pilares básicos y centrales. Porque los países que crecen y que se desarrollan son los países que planifican, que construyen políticas de Estado y que sostienen en el largo tiempo consensos grandes que les permiten sostenerlo durante 10, 15, 20, 30, 50 años. Entonces digo, una nueva política de Estado que es la producción. 4 pilares. Consenso fiscal, 167 impuestos, es imposible sostenerlo. Imposible crecer y crear trabajo si no bajamos los impuestos, y requiere de un consenso, porque también requiere de qué Estado necesitas. El segundo consenso para mí es el laboral. 28 millones de argentinos están en condición de trabajo. 5.800.000 argentinos tienen trabajo en el sector privado. 3.300.000 en el sector público. El resto es informalidad y otras situaciones. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? De esa manera no salimos. Hay que sentar a una mesa a los que están aquí, más los representantes de los trabajadores, más las fuerzas políticas, para cambiar definitivamente la forma de abordar y generar trabajo genuino. El tercer consenso para mí es el consenso federal, del desarrollo federal. La Argentina es el país que tiene mucha riqueza, uno de los países con mayor riqueza natural del mundo, pero hay que producir, procesar y transportar esa riqueza. Si no hay conectividad, si no hay rutas, caminos, puertos, aeropuertos, no hay forma de desarrollarlo. Y el cuarto consenso para mí es el de las reglas claras. ¿Cómo se hace si un gobierno fija una regla, viene otro gobierno, cambia la regla y trae otra regla, viene otro gobierno y saca la regla de los gobiernos anteriores y viene con una tercera regla? Nosotros necesitamos una regla clara, perdurable, 20, 30, 40, 50 años. Yo creo que tenemos una enorme oportunidad acá, una enorme oportunidad de encontrar esos consensos que nos permitan ir hacia el trabajo genuino. Y redondeo, perdón, para no llevar para más mantenernos tiempo. más o menos en, Sí, en el margen de los 2 minutos. 2 minutos. Ahora es la idea, sí, 2 minutos. El orden dice José Luis Espert. José Luis, habló Diego de una política de Estado para generar trabajo genuino. ¿Qué pensás vos? Bueno, si definimos como política de Estado que el Estado se achique lo suficiente para que solo provea bienes públicos y se deje
romper a la economía como la está rompiendo desde hace décadas, sí, eso me parece una buena política de Estado. Ahora, si hablamos de política de Estado como la que el Estado intervenga no, de ninguna manera. Yo creo que para que se genere empleo genuino, de alta productividad, con buenos salarios reales, para bajar la pobreza, es necesario cambiar por completo el sistema que Argentina abrazó hace casi 8 décadas y que en los últimos 50 años ha provocado que los 6 planes económicos que tuvimos, los 6 terminaran en crisis. Argentina tiene que hacer 3 cosas para crecer sostenidamente y de esa manera generar empleo, de alta productividad y de buenos salarios. Primero tiene que tirar a la basura directamente la sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial. Tiene que abrazar al mundo de otra manera, dejar de vivir de prestados y vivir usando al mundo como una oportunidad para comerciar. El mundo no es nuestro enemigo. En todo caso, si queremos proteger de una manera adecuada a nuestra industria, cosa que sí creo que corresponde, tengamos un Estado mínimo que cobre impuestos mínimos para que las empresas puedan sobrevivir a la competencia. Y lo que tenemos que evitar también, de esa manera achicando el Estado lo suficiente, es que haya déficit, que atrase el tipo de cambio, que haga a la Argentina cara en dólares, que fue lo que arrasó a la industria nacional en los 70 y en los 90. No fue la apertura económica mínima que tuvimos en los 70 y mínima en los 90 lo que arrasó con esta industria. Fue el dólar barato producto del déficit fiscal, que es el animal a matar. Tercera condición para generar empleo de alta productividad y buenos salarios, una reforma laboral que dinamite el edificio laboral cavernícola que Argentina ha construido en los últimos 80 años y que ha provocado que el 40% de nuestros trabajadores, 6 millones de personas, trabajen en negro sin ningún derecho. Hay que cambiar la ley de indemnizaciones por despido, la ley de contrato de trabajo, la ley de convenios colectivos de trabajo y la ley de asociaciones profesionales y la ley de obras sociales. Si hacemos estos 3 cambios, Argentina va a generar crecimiento sostenido, empleo sostenido, de alta productividad y de buenos salarios reales. En el orden sigue Cynthia Houghton. Quiero acotar una cosa sobre Cynthia, ¿no? Que me parece que hay que rescatarla. En las PASO quedó muy cerquita de pasar a esta etapa de ser candidata a diputada en las elecciones generales. Como estaba mínimamente por debajo, recurrió a la justicia recontó los votos y le correspondía, porque superaba ese 1,5% y le corresponde hoy estar acá. Así que me parece que es un buen dato de que los mecanismos de la democracia funcionen. Y la verdad es que todo el mundo respetó eso. Hay que cambiar la boleta única de papel, basta con la maldita boleta sábana, por Dios. Ahí está, ese es otro debate que la política siempre dice para la próxima, y nunca sucede. Yo hubiera votado ahora con la boleta única de papel. Bueno, creo que hay consenso. En eso creo que además del consenso hay que pasar a los hechos en algún momento porque la política y la democracia se deben esa discusión y esa ejecución desde hace más de 30 años. Cynthia dijo, para generar empleo genuino, achicar el Estado, José Luis Espert. ¿Vos qué decís? Bueno, en primer lugar, quiero decirles que para mí es un privilegio estar aquí presente por varias razones. Es un privilegio y es una oportunidad. Un privilegio porque he participado siempre que pude en los coloquios de idea, porque sé de la excelencia de las exposiciones y aparte de la precisión del tema que se toca, porque tiene tanto que ver con la realidad que está pasando el país. Así que los felicito. Y por otro lado es una oportunidad porque me puedo dirigir a ustedes que también son actores esenciales para el cambio de país que estamos queriendo. Ustedes están pensando que los políticos somos esenciales y también lo somos ustedes, también los sindicatos. Así que celebro este momento. Me permito aclarar que soy economista, soy diplomática, pero entendí que la política está necesitando que hombres y mujeres como ustedes, como yo, nos comprometamos, porque muchas veces decimos que la responsabilidad es de los políticos y que no nos gustan los políticos.
Bueno, yo por lo menos hice ese salto. Espero que me acompañen y que pueda estar en la Cámara el día de mañana. Y nuestro partido, Más Valores, y acá voy concretamente a la respuesta, tiene una plataforma bien definida. Nos basamos en la doctrina social cristiana, que es la que, por ejemplo, se usa en Alemania, y el modelo es la economía social de mercado. Entonces, yo escuchaba las exposiciones y les aseguro que concuerdo en un 95%, porque necesitamos todas estas reformas que ustedes mencionaron, pero le agregamos, porque eso es por el lado del mercado, tenemos que dar toda la flexibilización, dar todas las herramientas y la previsibilidad que ustedes necesitan para maximizar la riqueza, porque de nada podemos hacer si no hay un aumento de la riqueza para generar el empleo que queremos, etc. Pero este modelo de economía social de mercado tiene incluido un Estado presente. O sea, no estamos como en el liberalismo o los libertarios, que el Estado no debe existir porque el mercado resuelve todo. Cuando tenemos un 50% de pobreza, como es el que lamentablemente tenemos, necesitamos un Estado presente, un Estado inteligente y articulador, que no es el que hoy tenemos y el que hemos tenido o los que nos han traído hasta aquí. Así que, si vos me preguntás por la participación del Estado, tiene que haber un Estado presente. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar el gasto del Estado, el gasto que no tiene sentido, el gasto político, el gasto ineficiente, tenemos que bajar la corrupción, tenemos que cambiar la cara de los dirigentes. Y acá también lo que les quiero decir es, ¿cuántas veces ustedes escucharon estos discursos que son los que todos queremos escuchar? Pero después, ¿qué pasa en la realidad? Y nosotros lo que proponemos entonces es acompañar todo esto, debatirlo en el Congreso, buscar un consenso, pero sobre todo que ustedes vean que haya dirigentes que son confiables, previsibles y que ustedes confíen en que vamos a poder lograr esa búsqueda de consenso por no ser parte de una grieta que vuelve al pasado en vez de estar mirando al futuro. Bien, bueno, entonces el orden corresponde ahora a Victoria Tolosa Paz. Venimos de atacar la inflación, de la política de Estado, el Estado más chico, el modelo alemán, dice Cintia. Victoria. Bueno, en principio muy buenos días a todas y a todos. Gracias Fernando, gracias Idea por esta invitación. No me trajo el viento, está claro, a este congreso, y me permito el humor porque también tiene que ver con las cosas que nos pasan a las y los candidatos en tiempos electorales. Quiero en principio poner en contexto dónde se encuentra la Argentina en este momento y la provincia de Buenos Aires. Estamos en una etapa que nosotros definimos de recuperación económica y de nuestro sistema productivo. A esa recuperación tenemos claro que tenemos que darle un mejor dinamismo, y para esto el rol del Estado para nosotros es fundamental. Un Estado que dinamice y colabore en la recuperación de una economía que está sumamente dañada, que viene de atravesar no solamente la pandemia, sino también viene de atravesar 4 años de destrucción del corazón productivo de la provincia de la Argentina. Entonces yo comparto que la Argentina en la etapa de recuperación necesita primero, como cuando uno plantea cómo levanta una casa, tener una estructura sólida. Y esa estructura sólida donde se van a apoyar las bases de la reconstrucción de la Argentina tiene que ser lograda bajo consensos con todo el arco político, pero con toda la sociedad en su conjunto. Esas 3 estructuras, 3 pilares en donde se tiene que apoyar la República Argentina, son 3 pilares que tienen obviamente un eje en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Ninguno de los 3 pueden estar dejados de lado si queremos crecer, redistribuir parte de ese crecimiento e ir teniendo permanentemente esa balanza de equilibrio que nos permita justamente construir una verdadera nación. Para eso nosotros entendemos que en esta etapa fundamentalmente el rol del Estado es clave y es central. Es un Estado eficiente, lo comparto, es un Estado que tiene que buscar esos niveles de eficiencia a partir de tener no suba de impuestos, sino una mejor administración tributaria en la República Argentina. Evitar la evasión tributaria e ir construyendo una matriz impositiva progresiva que vaya justamente teniendo el reflejo de una sociedad en donde hay sujetos que tienen mayor capacidad contributiva y sujetos de nuestra sociedad que tienen menor capacidad
contributiva. Y esa progresividad fue parte de lo que viene desarrollando el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y del propio gobernador Kicillof. En materia impositiva hicimos grandes cambios. Yo escucho que hay que bajar impuestos, pero están quienes gobernaron hace 4 años y no se animaron a liberar la carga del impuesto a las ganancias para el conjunto de trabajadores en la República Argentina. Cuando hablo de matriz progresiva, hablo de quitarle el peso a los trabajadores de la República Argentina. Y en esa ley se logró un consenso importante, junto con la oposición política. El oficialismo proponiendo, pero la oposición política con mucha voluntad sancionando una ley que le quitó la mochila, el peso al conjunto de los trabajadores. ¿Qué imagino que la Argentina tiene que lograr esos consensos en materia impositiva? Fundamentalmente en el camino de la producción. No hay Argentina creciendo si no abrazamos todas y todos el camino de la producción. ¿Por qué digo el camino de la producción? Porque para generar empleo en la República Argentina, la Argentina tiene que lograr inversión, desarrollo y crecimiento del trabajo formal en la República Argentina. Para ser precisa, es cierto que hay 28 millones de adultos entre 18 y 65 años que son lo que en el mundo se desarrolla como la población económicamente activa. Pero es cierto que en mujeres ese límite llega a 60 años, con lo cual estamos hablando de 25 millones de personas, de las cuales, según el sistema con el que medimos el empleo en la Argentina, el CIPA, tenemos 12 millones de los empleos que son con distintas categorías, públicos y privados, privados 6 millones, públicos 3.300.000, pero no hay que restarle importancia a los autónomos, a los monotributistas y a los monotributistas sociales y a las casas y por supuesto a los empleadas de casas particulares. Todos ellos conforman el universo de 12 millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro sistema, un sistema que tiene que ir creciendo en niveles de inclusión laboral. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta. Y allí vienen algunas de las respuestas que nosotros podemos dar a la población en función de hechos, no de palabras. Venimos tomando leyes que estimulan e incentivan la inversión, el desarrollo y la producción en la Argentina y por ende la generación de empleo. Ejemplo claro y concreto, industria del software en la Argentina, ley que tiene claramente incentivos fiscales más que importantes, reducciones impositivas del impuesto a la ganancia del 70% para las nuevas inversiones, liberación de cargas patronales para los nuevos jóvenes que se agregan claramente a esta industria tan potente en la Argentina. El resultado es que el 15% del empleo que se generó en la Argentina proviene hoy de la industria del software. Hay un camino. Segunda, acabamos de presentar la ley del Consejo Agroindustrial de la República Argentina. ¿Por qué? Porque está claro... Podemos ir cerrando. Está claro que en la República Argentina este tipo de leyes que buscan incentivos fiscales y estímulos a la producción con acompañamiento de un Estado en esta etapa de recuperación solidario. El Estado tiene que ser solidario con el conjunto de quienes invierten en la Argentina, liberando cargas patronales para hacer rápida la incorporación de la inclusión laboral. Y ahí viene la propuesta. Como diputada nacional de la provincia de Buenos Aires y entendiendo el rol del Estado, que es fundamental, en una Argentina que tiene 40% de pobreza y 10% de indigencia, pero en donde los jóvenes de 18 a 24 años, la pobreza trepa a 48.5 y la indigencia a 12.9, necesitamos de ese Estado solidario mirando a los empresarios de la República Argentina y liberando la carga patronal, como ya hacemos hoy con el programa Te Sumo, que es un programa de pequeña escala y de un año de liberación de carga, lo vamos a transformar en la ley de promoción de empleo joven, 3 años de liberación total de la carga patronal, trabajando por ramas y sectores de la economía que tienen una gran capacidad instalada ociosa dentro de las inversiones que ya han realizado para darle mayor recuperación y dinamismo, asociado, por supuesto, al crecimiento de las exportaciones y al consumo del mercado interno, que sigue siendo el puntal fundamental de nuestra política económica. Bien, vamos a... Supongo que para la próxima pregunta a Victoria le toca menos tiempo. Le descontamos, le descontamos. Lo que le tocaba. Le dimos un poquito más por el viento y la tormenta de ayer. Quiero destacar una cosa antes de ir a la segunda pregunta y es la respuesta de la política en general a este coloquio de idea, ¿no? Digo, quienes venimos todos los años hemos tenido años de muchas presencias y también años de ausencia. Muy bien, en un rato va a estar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo en el arranque Horacio Rodríguez Larreta, hubo gobernadores del peronismo, de radicalismo, provinciales, y acá están representados obviamente todos los sectores políticos. Así que eso está muy bueno, tener toda la gama y poder completar hoy este coloquio con la presencia
del presidente. Ahora, la primera que está en el orden es Cynthia Houghton. Lo que quiero preguntarte, Cynthia, y que voy a preguntarles a todos es, ¿qué debe hacer la Argentina concretamente, y recordando el tiempo de 2 minutos, para generar un marco de previsibilidad, pero en serio, en la Argentina como el que no tenemos hace mucho tiempo, para fomentar la producción, para estimular las inversiones, para impulsar el desarrollo? ¿Cómo se genera previsibilidad desde el Congreso con las ideas que ustedes puedan tener, Cynthia? Lo que decimos siempre, hay que empezar por un consenso, porque la verdad es que cada uno llegue con su bandera y empezamos a debatir y empezamos a medir fuerzas, a ver quién llega primero, o algunos ya están pensando en el 2023. No sé si ustedes han recorrido el conurbano, pero ustedes son empresarios y saben y conocen la realidad. Los argentinos hoy están pasando hambre y están pidiendo, por favor, trabajo. Para que haya trabajo, ustedes saben que son ustedes los que tienen que generar la riqueza, son ustedes los que tienen que generar la producción, pero es el Estado, y perdón porque me encantó todo lo que mencionó, pero no veo que hoy se esté haciendo. Y agárrense, perdón, ¿no? Pero esto de un Estado solidario lo van a pagar todos ustedes, porque cada vez hay más solidaridad por parte del Estado y se viene otro impuesto, ¿no? Porque siempre los impuestos, aparte, bueno, esta forma de ponerle estos títulos, ¿no? tan positivos. Volviendo al tema. Entonces tenemos que buscar el consenso. Pero el consenso, ustedes cuando hacen una proyección de un negocio, primero se piensan ustedes qué es lo que quieren, ¿no? Quieren ser los líderes de tal sector en el mercado, quieren tener una ganancia en el corto plazo, en el largo plazo. Entonces, primero deciden eso, después deciden en qué sector lo van a invertir y en qué lugar y cómo va a ser el plan, y recién después ponen la plata y también terminan eligiendo cuál es la mano de obra necesaria. Yo lo que digo es, les puedo decir qué fantástico que sería buscar consenso para tal o cual ley, pero hasta que no nos pongamos de acuerdo en qué país queremos, o sea, qué pensamos para el 2050, qué pensamos para el 2030, qué pensamos para el 23 y qué pensamos para el 21. Entonces, necesitamos dar previsibilidad, pero eso se va a lograr cuando haya no solamente un diálogo ahora en el 19, sino cuando haya un compromiso entre todos los partidos políticos para saber cómo vamos a seguir. ¿Se escucha? Me está diciendo que no se escucha. Para saber cómo vamos. Entonces, ¿qué necesitamos para los consensos? Primero, que tienen que pasar por leyes, para que sean de largo plazo, no por DNUs. Y esas leyes las tenemos que tratar en el Congreso de la Nación. Segundo, no tienen que ser consensos esporádicos por un momento, por una coyuntura, sino que tienen que ser proyectos que tengan que ver con un plan, reitero, con un plan sostenible a mediano y largo plazo que nos lleve a ese país que soñamos y que ustedes están soñando, porque si no se van a ir con sus inversiones. Y muchos dicen, ay, estos empresarios que sacan la plata afuera, pero los empresarios están buscando la rentabilidad y los jóvenes están yendo y mi hijo se fue. Entonces, cuando estoy comprometida con este diálogo y este consenso que, como decía, tiene que ser a través de las leyes, tiene que ser con hombres y mujeres que sepamos dialogar, que sepamos escuchar y que sepamos verdaderamente lograr estos consensos. Así que cuenten con mi compromiso y cuenten con nuestros equipos que están aquí presentes. Muchísimas gracias por, sobre todo, muchos profesores de la Universidad Católica que nos están acompañando en este modelo de economía social. Perdón, y lo último, claro, esto es lo último. Tenemos que trabajar con aquellos que buscan el bien común. Porque yo he estado en la Cámara de Diputados y ustedes muchos también. Y hay en distintos partidos hombres y mujeres que buscan el bien común. Y con ellos vamos a poder trabajar. Bien. Porque si no nos tenemos confianza y hay otro tipo de intereses o las ideologías se cruzan sobre este proyecto de país, no lo vamos a lograr. Y tenemos que incluirlos a ustedes, a los sindicalistas, a la academia, bueno, y a todos los que forman parte de esta sociedad. Bien, muy bien. Bueno, el turno ahora es de José Luis Espert. Previsibilidad, inversiones,
¿Cómo se hace? Dos ¿Cómo lo minutos, harías? ¿no? 2 minutos. 2 minutos. 9:30, ahí está. Y respecto a lo que decía Tolosa Paz, el Estado solidario. Sí, es una palabra fantástica esa, pero ya que se ufanan tanto del Estado solidario, el Estado debería haber sido solidario desde que llegó la pandemia. El Estado debería haber sido solidario desde que comenzó la pandemia y luego de una cuarentena inicial de 40 días, Tolosa, debería haber empezado a hacer una cuarentena intermitente para que la gente no se funda. Ese es el Estado solidario. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández nos sometió a una cuarentena cavernícola que fundió en medio mundo. ¿De qué solidaridad estamos hablando? Le siguió cobrando impuestos a la gente que estaba con el comercio encerrado. Le inició juicios penales a los que trataban de abrir un comercio porque se estaban muriendo de hambre y no podían facturar un peso. ¿De qué Estado solidario estamos hablando cuando en el medio de la pandemia y en el medio donde la gente se moría por COVID había un vacunatorio VIP? ¿De qué Estado solidario estamos hablando cuando la gente, insisto, se le iniciaban juicios penales por tratar de abrir el comercio porque se fundía y había fiestas en Olivos? ¿De qué Estado solidario estamos hablando si no hubo ninguna empatía de ningún funcionario público y el presidente burlándose con el pedido que todos le hacíamos: bájense los sueldos, aunque no represente un peso, empaticen con la gente que se está muriendo de hambre por la cuarentena cavernícola de ustedes? Entonces, eso sobre la solidaridad. Estoy harto de los conceptos re lindos, re rimbombantes, pero no se entiende nada de lo que dicen. O en realidad son todo lo contrario. Sobre tu pregunta. Mira, acá el consenso que hay que hacer es si queremos terminar cagándonos de hambre o no al final del camino. ¿Qué queremos? ¿Ser Cuba? ¿Queremos ser Venezuela sin Maduro simplemente por las crisis recurrentes que tenemos o no? Digámoslo con claridad, porque si queremos ese camino, sigamos pensando como hasta ahora que algún día el control de precio va a funcionar, que algún día la provisión de exportaciones va a funcionar, que algún día las retenciones a las exportaciones van a funcionar, que algún día la sustitución de importaciones va a funcionar, que demonizar la minería va a funcionar. ¿Entienden? Seamos claros. ¿Qué queremos? Un país miserable al cual estamos yendo, porque ya somos subdesarrollados de nuevo. Les cuento, por si no saben, si no sabemos, lo que estamos aquí, nuestro PBI ya es menor a $5.000 per cápita. Somos subdesarrollados de nuevo. Entonces no podemos dudar de lo que tenemos que hacer. El consenso debería ser solo sobre las cosas que hay que hacer. Y económicamente hablando, después hay que hacer infinidad de cosas en educación, salud, la ley electoral que nos sirve, la justicia, etc. Pero económicamente hablando, si Argentina no sanciona una ley que diga que el Mercosur no es más Mercosur, sino que es un solo tratado de libre comercio, y Argentina firma tratado de libre comercio con todo el mundo, si no achicamos el Estado para que cumpla funciones esenciales, seguridad, diplomacia, justicia, Fuerzas Armadas, salud, educación básica y nada más, basta de que sea un conchavo para inútiles, chanta, chorro, delincuente, y si no tenemos leyes laborales modernas, vamos a terminar siendo un país miserable, sin necesidad de un dictador como Venezuela que nos lleve a la miserabilidad. Bien, en el orden sigue Victoria Tolosa Paz. José Luis metió el factor de la pandemia, Victoria, cómo se genera previsibilidad en el país de la pospandemia que estamos empezando a transitar. A ver, es importante que nos pongamos de acuerdo en que está claro que nuestra sociedad y nuestro país viene de vivir y estamos todos viviendo, para nosotros, terminar con un ciclo de incertidumbres. Incertidumbres que generó, sin lugar a dudas, la pandemia, pero también un tiempo, yendo más atrás, de muchísima incertidumbre. El pueblo argentino requiere ni más ni menos que la dirigencia política de los diferentes partidos políticos seamos capaces de construir un horizonte de certezas. Ese horizonte de certezas se construye primero con una vocación genuina del diálogo, con una vocación genuina de algo que parece y muchas veces se ha expresado en una y mil situaciones, que es qué país queremos. En definitiva, lo que está en discusión es qué país queremos construir. Está claro que en los enunciados podemos decir todas y todos que la Argentina
tiene que ser un país que crezca y se desarrolle. Pero estamos quienes decimos que tenemos que crecer, desarrollarnos y redistribuir ese crecimiento. Están quienes dicen que la Argentina tiene que duplicar las exportaciones y nosotros decimos sí, pero es duplicar las exportaciones y garantizar un desarrollo de un mercado interno en la Argentina. No es una sin la otra y no hay posibilidad de una sin la otra. Con lo cual, digo, me parece que la búsqueda de ese camino de previsibilidad, de ese horizonte que nos exige este momento, más que nunca antes, porque estamos en un momento de debilidad económica, de la salida de una pandemia, con lamentablemente lo que produce la pandemia en la Argentina y en el mundo. La caída del Producto Bruto Interno en la Argentina fue tremenda, como lo fue en la gran mayoría de los países, incluso de las potencias del mundo, pero estamos quienes decimos que el Estado en esta etapa es un Estado que es socio de la recuperación, es socio del dinamismo y es socio de ese camino de certezas hacia adelante que tenemos que ser capaces de construir entre las diferentes fuerzas políticas en el Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre. Y digo en el Congreso Nacional porque entiendo que en tiempos electorales muchas veces hay cosas que están prohibidas de discusión. Venimos de hace una semana no tener quórum para discutir alguna de las leyes que necesita también la Argentina. Entonces creo que saliendo del 14 de noviembre, pasando la etapa electoral, soy de las que piensa que ese Congreso va a tener un gran trabajo que es volver a trabajar sobre los ejes del crecimiento de la Argentina y la redistribución de la Argentina. Si nos ponemos de acuerdo que el sistema productivo es inamovible por los próximos 20 o 30 años, que lo que hoy vamos a sancionar, leyes importantes en este Congreso que van a permitir previsibilidad, un camino de certezas, liberación de cargas patronales para el empleo joven, tener claramente incentivos fiscales a las nuevas inversiones en la industria del software, quitar derechos a las exportaciones como hicieron el presidente de la Nación y el ministro de Desarrollo Productivo con la industria automotriz, quitar retenciones como se hizo con las maquinarias agrícolas, con cada uno de los ramos y sectores que hoy vemos con muy buenos ojos una balanza comercial súper habitaria en términos de lo que significa el superávit comercial de la balanza en algunas ramas y sectores, tocando algunas de las leyes de este año en pandemia que nos permitió en el mes de agosto ser un país que incluso en pandemia, mientras algunos dicen que no crecemos, la Argentina logró récord de exportaciones y no es únicamente un récord de exportaciones acumulada a agosto de 50.000 millones de dólares por precio o por viento de cola, como muchas veces dicen. Vayan allí a ver cómo han crecido las manufacturas de origen agropecuario que impactan en la provincia de Buenos Aires, vayan a ver cómo han crecido las manufacturas de origen industrial. Hubo una mesa en el Consejo Económico y Social que destrabó puntos de retenciones a las exportaciones de diferentes ramas de la industria que permiten nuevamente mirar ese crecimiento hacia arriba. Agosto, hay que ir a 1990 y a 2013 para encontrar un récord de exportaciones de esa magnitud, salvando algún momento excepcional del 2019 que también hay que decirlo. Entonces creo que eso es el ejemplo de que la Argentina está en una etapa de recuperación, que estamos saliendo de una crisis nuevamente tremenda y fundamentalmente de una crisis de sobreendeudamiento que es la que la dirigencia política en todo su escenario tiene que animarse a decir nunca más la Argentina se endeuda en esta magnitud si no es para el crecimiento productivo de nuestro país. Bien, ahora corresponde a Diego Santilli. Te toca a vos, Diego, para hablar de previsibilidad en serio. Yo arrancaría diciendo no repetir los fracasos del pasado, ¿no? Hace 10 años fracasamos con una medida de cepo a las exportaciones de carne, la volvieron a poner, rápidamente fracasaron, ahora vamos con el cepo a las exportaciones del maíz. No repitamos los fracasos de la Argentina, no importa de qué periodo, no repitamos los fracasos, sin embargo volvemos a repetir. Yo escucho y digo, pareciera que después de la elección de la PASO, ahora pasan otras cosas. Antes pasaron un montón de... La administración de la pandemia fue pésima. Hubo una primera etapa donde había que escuchar, que había que entender, porque los especialistas y los epidemiólogos del mundo planteaban, nadie encontraba una solución, pero con el correr de las semanas y los meses, había que empezar a escuchar parte de las cosas que está diciendo José Luis, o los que plantean acá cada uno de los ciudadanos, o los comerciantes que no podían trabajar, que no podían llevar el sustento a su casa, el país que quería motorizarse y producir, los chicos que querían volver a la escuela. ¿Cómo vamos a salir adelante con un país? ¿Cómo vamos a darle previsibilidad a un país cuando 1 año y medio de las escuelas cerradas? ¿Qué país le da previsibilidad?
a las fuerzas productivas, al motor productivo, a los argentinos que quieren salir hacia adelante si hay 1 año y medio los mantienen con las escuelas cerradas? Entonces digo, empecemos a replantearnos de qué manera encontramos un acuerdo sin preconceptos, sin arrastrar mochilas, sin pensar en sí pero. El sí pero me parece que no nos resuelve los temas. Lo que tenemos que hacer en la Argentina es volver a nuestra identidad. ¿Y los argentinos qué queremos? Educarnos, trabajar y vivir en paz. Esas son las 3 cosas que queremos los argentinos. Y en cada uno de esos segmentos tenemos que poder abordarlos. Entonces no puede ser que hayamos tenido 1 año y medio los chicos sin clase. No puede ser que la prioridad haya sido cerrar la persiana a los que tienen que trabajar. Y no puede ser que en vez de tener a los delincuentes se haya liberado a los delincuentes cuando empezó la pandemia. Entonces estas son las cosas que tenemos que volver. Es previsibilidad, es terminar con este tipo de cosas. Bien, empezaste hablando, Florencio, de inflación hoy. Bueno, ahora, ¿por dónde van tus prioridades para generar previsibilidad en la Argentina, que tenga que ver con las inversiones, que tenga que ver con el desarrollo en serio? Primero me parece que la Argentina, digamos, necesita consenso, diálogo para generar políticas de Estado, es decir, políticas que perduren independientemente de los gobiernos de turno. Nosotros como espacio político creemos que no hay ni blancos ni negros, hay grises, y hay que estar abierto a ese diálogo y a escuchar a otras opiniones. Y lo digo con mucho respeto, pero me da la impresión de que la polarización nos ha hecho un daño tremendo, porque a poco de empezar a dialogar empezamos a mirar hacia el pasado, permanentemente hacia el pasado. Y sobre el pasado tenemos todos responsabilidades. Y el pasado no nos va a servir de nada. Nos sirve solamente para no volver a cometer los mismos errores, absolutamente para eso. Y pareciera ser que esquivamos discutir el presente y el futuro. Y lo digo con total humildad y asumo la responsabilidad que seguramente me cabe a mí en los años que hace que transito la vida política. Pero creo que la previsibilidad pasa primero por entender que en realidad empezamos a tener una mirada sobre el futuro, sobre el presente y sobre el futuro. Y creo que nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas, como nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en vivir en un sistema democrático que generó la posibilidad de votar, de expresarnos en libertad. Avanzamos en cuestiones de género, en derechos humanos, pero tenemos un retroceso enorme, independientemente de lo que se diga acá, en materia económica, en materia de pobreza. Y esas son las asignaturas pendientes que tenemos. Y yo sí tengo una certeza, si volvemos a hacer lo mismo, si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Entonces tenemos una gran definición, así no hagamos lo mismo que venimos haciendo. Entonces, ¿en qué podríamos ponernos de acuerdo? También nos ponemos de acuerdo, sabemos que queremos vivir en una economía de mercado. La discusión es qué intervención tiene el Estado o no. En eso seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo en un Estado eficaz que preste servicios básicos esenciales y de calidad. Salud, educación de calidad, esa educación que supo dar igualdad de oportunidades en la Argentina, que estaba vinculada a la escuela pública, que se ha destruido. Y tenemos que discutir los contenidos y ponernos de acuerdo también en los contenidos para que despierte expectativas y motive a los pibes que vayan a la escuela, sabiendo que en realidad está asociado al sistema productivo, que van a poder tener trabajo. La seguridad, vivimos con niveles de inseguridad que son vergonzosos, creyendo que estamos frente a un fenómeno natural que no podemos resolver. Sí, lo podemos resolver, ni mano dura ni mano blanda, mano justa, garantías para aquel que está acusado de un delito, pero por supuesto después cumplimiento de la condena. Entonces me parece que podemos ponernos de acuerdo en un Estado que en realidad brinde justicia y de calidad, y que no llegue tarde si no nos sirve, y que promueva el desarrollo. Me parece que ahí tiene una gran asignatura el Estado. Promover el desarrollo, descomprimir al sistema productivo. Que no quiere decir no ser solidario, no, porque a mí me parece que la Argentina tiene un camino, digamos, puede transitar un sendero de crecimiento si genera riqueza. Si no hay ninguna posibilidad, la pobreza no se resuelve de otra manera, recuperando esa cultura del trabajo y dando posibilidades para que en realidad haya trabajo. Por eso yo insistía en la inflación, y por supuesto que la inflación no es el único desafío. Porque la inflación en una economía globalizada, donde ya no se comporta como compartimentos estancos, sino como vasos comunicantes, hay que ser más competitivo, hay que tener alta productividad, y ahí aparece a jugar un rol fundamental el sistema financiero.
para que en realidad pueda acudir en manos del privado para financiarlo, no que absorbe hoy el Estado absolutamente gran parte del sistema financiero, casi el 90% de los recursos. Me parece que nos vamos a poner de acuerdo acá, seguramente nos vamos a poner de acuerdo, pero sigo insistiendo en una mirada hacia adelante, hacia el futuro. No sea buscar responsables, culpables, agredirnos, porque me parece que eso lleva a que las posibilidades de encontrar puntos de encuentro sea imposible. La última cuestión que vamos a tratar hoy tiene que ver con las prioridades de todos ustedes. Ustedes no van a un cargo ejecutivo para ser presidentes, gobernadores o ir a dirigir un ministerio, sino van a la Cámara de Diputados, van a ser legisladores. Y la manera que encontramos de ver cuáles son las prioridades que están pasando por sus cabezas ahora, por sus proyectos políticos, es preguntarles cuál sería el primer proyecto que querrían ingresar al Congreso el 10 de diciembre, el 11, el 12, cuando esto arranque formalmente, el primer proyecto para poner en marcha de acuerdo a la prioridad que tiene cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Cintia entonces. Cintia, vos, ¿cuál sería el primer proyecto que meterías en el Congreso de acuerdo a la prioridad que ves que necesita la Argentina como país? Por los niveles de pobreza que vi y por lo que te pide la gente, que hasta tiene planes, pero que eso no los dignifica, es el trabajo. Y como dije al principio, es una nueva ley laboral. Pero no solamente las ideas que yo traigo, sino un trabajo comprometido con que esa ley salga. Y para que esa ley salga hay que empezar con el diálogo. Así que ese va a ser mi primer compromiso. Pero aparte, y no escuché a nadie, bueno, sí, lo mencionó Santilli, si somos bonaerenses y si queremos fomentar la producción, tenemos que quitarle las retenciones al campo. Porque si no, es puro verso, necesitamos eliminar las retenciones al campo, pensar en el campo, pensar en la agroindustria, porque es lo que nos genera riqueza. Y discúlpame, pero un minuto más, discúlpenme, porque también hay otras leyes que para mí son fundamentales y para la sociedad también son fundamentales. Por ejemplo, la ley de adopción, por ejemplo, la ley de adicciones, porque no tenemos, por ejemplo, una ley que declare que la actividad física es esencial, como lo padecimos durante la pandemia y muchas más. Perfecto. Bueno, en el orden sigue José Luis Esper. José Luis, tu primer proyecto, de acuerdo a la prioridad que estás viendo, que es lo que más necesita la Argentina desde la provincia de Buenos Aires en este momento en términos legislativos. Sí, si bien somos candidatos de la provincia de Buenos Aires, somos candidatos al Congreso Nacional. Así es. Nuestra principal incumbencia son cuestiones de orden federal. Yo creo que en Argentina, después de 80 años de decadencia y 10 años como mínimo que Argentina no crece, y después de una pandemia y una cuarentena cavernícola del gobierno, si no crecemos, nunca vamos a tener la claridad o la cabeza despejada para pensar en otra cosa que no sea si llegamos o no llegamos a fin de mes. Hoy la gente no llega a fin de mes. Hoy la gente tiene miedo de perder su trabajo, o sea que la gente tiene miedo de no poder sostener aquello que no le permite llegar a fin de mes. Por si fuera poco, tiene miedo de perder la vida cuando va a trabajar y tiene miedo de perder la vida cuando vuelve a su casa. O sea, la gente vive con la cabeza quemada hoy. Por lo tanto, tenemos que empezar a crecer a la Argentina cuanto antes. Es urgente que Argentina empiece a crecer. Si Argentina empieza a crecer, muchos de ustedes van a poder seguir disfrutando de la vida cómoda que con tanto trabajo se han ganado. Van a poder seguir viviendo en sus casas bonitas que seguramente tendrán, bien ganadas. Si Argentina no crece en algún tiempo, para disfrutar de eso, ustedes van a tener que poner directamente un ejército para poder disfrutar a su casa, pues la gente va a estar transformada en un zombie directamente de muerta de hambre que está. Y nosotros los políticos no vamos a poder caminar por la calle, o los políticos no vamos a poder caminar por la calle. Así que más vale que Argentina urgente
haga los cambios necesarios para que comience a crecer. Y yo creo que un cambio crítico que hay que hacer es terminar con el buzón, con el pescado podrido de la sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial y empezar a vincularse con el mundo de otra manera. El mundo es una oportunidad para comerciar. Un inocente contra un delincuente y tenemos que también cambiar el estatuto docente y hacer que la educación sea un servicio básico esencial. Hay que limitar el derecho de huelga para que la prioridad sea la educación de los chicos, volver a la doble escolaridad. Bien. Florencio. Cintia Houghton, su primer proyecto, en realidad eran 4 o 5 leyes, ¿no? Que tiró con las complementarias. Hay más, ¿eh? ¿Eh? Hay más, pero hay dijiste más, ¿no? una. Pero habíamos dicho uno. José Luis ya metió una docena de proyectos de ley. Que hay que hacer. Claro, en el arranque. ¿Sos capaz de definir un proyecto, una prioridad en el arranque del Congreso? Yo creo que sería muy importante, diríamos, una ley de estabilidad económica que establezca varios ítems importantes para poder tener previsibilidad de cara al futuro, que nos podamos poner de acuerdo, que tenga que ver con qué porcentaje del Producto Bruto Interno asignamos al gasto público, que se ha incrementado y no ha dado resultados, cómo modificamos la política fiscal. Digamos, me parece que la presión fiscal en la Argentina, yo tal vez tengo un defecto por ser contador, es insostenible y necesita una administración mucho más inteligente, donde podamos ampliar la base y sacar presión sobre el sector productivo. Creo que deberíamos, digamos, establecer una ley que nos permita dar previsibilidad para que precisamente haya inversión y haya crecimiento. ¿Qué hacemos en materia de exportaciones? Yo creo que igualmente tenemos que ser responsables, no estoy diciendo que nadie no lo sea, pero me parece que sería en principio avanzar sobre digamos, las exportaciones de materias primas, digamos, por encima de lo histórico, digamos, exportado en los últimos 2 años, si es materia prima, digamos, bajarle el 50%, y si es materia prima, digamos, con valor agregado, tanto industrial como agropecuario, por encima del incremental de los últimos años, no cobrar retención para incentivar el trabajo. Creo que deberíamos poner una serie de ítems que seguramente, yo estoy convencido acá, nos vamos a poner de acuerdo, porque creo que la mejor política social es el trabajo. Es el trabajo. Entonces, podríamos hablar de un sinnúmero de cosas, y algunas se nombraban acá, seguramente que están vinculadas al tema de las modificaciones que hay que hacer en materia de seguridad, en materia educativa, diríamos, pero bueno, te respeto el tiempo y el primer proyecto. Y el primer proyecto. Y la ley, perdón, y me olvidaba un tema que me parece importante, que está vinculado a la economía argentina, y la economía y la política no resuelve, que es el tema de una nueva ley federal de impuestos. La Argentina tiene pendiente esa discusión del año 1994. Debía sancionar en el 1996 y no hay decisión política. Inclusive hay una ley, digamos, que es la 23.548, creo que es de Remes, no sé si el número, que en realidad obliga que en realidad la nación, digamos, debe distribuir el 57% de los recursos que recauda. Y la nueva ley primero debería, por un lado, y me parece interesante esto, establecer criterios de responsabilidad en recaudación en materia de gasto. Hay provincias que, digamos, recaudan solamente el 30% de lo que gastan. Pero ojo con este tema, que también la ley tiene que resolver las asimetrías que tiene la Argentina, para que podamos hacer un país en realidad donde haya igualdad de oportunidad, independientemente si uno vive en Chaco, vive en la capital o vive en Buenos Aires. Pero es una discusión que seguramente también estoy convencido de que con buenas intenciones y buena predisposición también nos vamos a poner de acuerdo, pero la tenemos que sancionar. Tenemos que sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Ese es otro gran compromiso que yo creo que no tenemos que esquivarlo. Yo celebro la conversión de Randazzo del kirchnerismo al liberalismo. Tenemos un nuevo liberal en el panel. Espero que no sea Randazzo porque estamos en época electoral, porque nunca te escuché hablar de estas cosas, ¿eh? Nunca te escuché hablar de esto, ¿eh? Pero bienvenido al sentido común. Florencio. Con total respeto, digamos, le agradezco a
expresar sus consideraciones, pero no creo que esas cosas contribuyan al país que por lo menos nosotros debemos construir. Acá sí contribuyen, sí acá contribuyen. nadie, ¿Sabés por qué no contribuyen? se trata de ser liberal o no, No, liberal. ¿sabés por qué porque contribuyen? Porque hay gente que dice lo que vos decís hace 30 años Está- y es medio raro que vos hace un mes que estás diciendo las mismas cosas que gente como yo la dice hace 30 años. Es raro. yo, No es ninguna falta de respeto. Es decir, esto no será por cuestiones electorales, así como antes la manera de hacer campaña electoral era prometer la estupidez que está haciendo el kirchnerismo hoy, regalando plata a los egresados, regalando plata a los que van al cine, regalando bicicleta, termotanque, como ahora la manera de hacer en campaña es estar a favor de bajar impuestos, cambios a las leyes laborales. Vos fuiste parte de un gobierno en la cual jamás se habló de cambiar las leyes laborales y vos hoy lo decís. Pero tomá lo Jamás se habló de bajar perdón, impuestos. Ahí está, hoy sí lo tomá lo decís. positivo. Dejémoslo. Tomá lo positivo. Dejémoslo Lo responder dijo. a Florencia. Va a trabajar No, en pues, no, eso. Cintia, Lo perdóname. celebro Claro. y trabajemos juntos. Yo lo que digo es, espero no estar asistiendo a una nueva Sí. estafa en el medio de un proceso electoral. Sí. Simplemente eso. Ahí está. Florencia, la Espera. respuesta. no, yo creo que Hay otro tono. Digo, la idea esta idea que para mí es anacrónica, derecha, izquierda, ortodoxa, no ortodoxa, es lo que se dice, lo que no se dice. Atrasa mucho. son Yo he categorías. tenido responsabilidad en el Estado y he honrado el Estado. Y he modificado todo lo que he tocado. He permitido que millones de personas saquen el documento ahorrándole más de $1.000 millones en un contrato con la empresa Siemens, hecho por el Estado. He hecho que todos ustedes puedan sacar el pasaporte sin tener que ver un policía amigo, sin tener que ir a una lista de acomodados y teniendo un pasaporte de los más modernos del mundo en 30 minutos. Asumí el desafío de llevar adelante el proceso de transformación ferroviaria en la Argentina, después de la crisis de 11. Renové toda la línea metropolitana, hice la electrificación La Plata-Buenos Aires, renové la vía a Rosario, la vía Mar del Plata, trenes nuevos y empecé un proceso que estaba vinculado al tema de la competitividad, que era el tema de los trenes de carga, con un préstamo chino de $2.500 millones. Creé la agencia vial, puse en marcha la SUBE, que Bueno. permitió un ahorro extraordinario al gobierno. ¿Saben por qué? Porque finalmente los subsidios se otorgaban a partir de declaraciones juradas de los empresarios. Esa herramienta tan interesante, tan importante, nos permitió no solamente que un pasajero pague el transporte público sin problemas, sino ahorrar un montón de recursos. Bueno, de eso se trata. No existe el amor, existen las pruebas de amor. Está respondido, Florencio, el planteo de José Luis. Cerramos No, eso entonces no te hace con... liberal. Ahí está. Cerramos con Diego Santilli. Entonces, primer Después proyecto, después Diego. falto yo. Y después, Victoria, obviamente. La observación del No, esa tiempo no, esa para no. todas y todos, por Sí. Se favor. excedió en todas, Sí. no La puede. observación del tiempo para todas Ahí y está. todos. Cerremos bien, cerremos bien. Cerramos bien, voy a tratar de Claro que sintetizarlo. A mí me parece, más allá de muchas cosas a las que también me comprometo a trabajar en conjunto, porque a mí me parece que hay ideas que sirven, que suman, y yo creo que si tenemos una mayoría importante podemos hacer un cambio distinto, y obviamente no volver a cometer nuestros errores del pasado, es mirar hacia adelante, es terminar con la grieta de una vez por todas. Yo lo pararía, yo hice 22 propuestas para la primera parte de la campaña, que fue la PASO, y yo me quiero focalizar en 3 segmentos que para mí son centrales, que tienen que ver con nuestra identidad, que tienen que ver con nuestros orígenes como argentinos. La de la educación, que la voy a sintetizar en varios proyectos que hice, pero lo voy a sintetizar en uno, ley de emergencia educativa, para ir a buscar al 1.300.000 jóvenes que abandonaron la escuela en pandemia. Tenemos que saber quiénes son, cómo hacemos para que vuelvan, y dedicarnos uno por uno para que estén en la escuela. Si no, son 1.300.000 personas que no van a tener un futuro tal vez mejor o una oportunidad mejor. Hacer obligatoria la evaluación educativa. Evaluar no es buscar el error en el otro. Evaluar es ver qué nos falta. Tenemos que terminar con que llega un ministro, no evalúa, llega otro, evalúa, viene el otro, no evalúa. Tiene que ser obligatoria. Eso nos va a permitir mejorar en el futuro, en el tiempo. Y después, tener un proyecto hacia adelante dentro de esta ley de emergencia educativa donde podamos ver el equipamiento, la infraestructura y la conectividad de todas las escuelas de nuestro país. Obviamente uno lo hace con la visión en la provincia, pero de todo nuestro país, para que nos propongamos en el tiempo resolverlos. Obviamente, el trabajo. Si la educación no está orientada hacia el trabajo, y si no tenemos trabajo, no podemos salir adelante. Un poco lo que decía José Luis, lo que decía Cintia y lo que decía Florencio también. Trabajo es
la esencia que nos puede permitir dignidad, que nos permite futuro, que nos permite proyectarnos a nosotros. Yo hice una presentación en varios temas, hablé al principio del consenso laboral, que hay que lograr una mesa donde nos sentemos todos y poder resolver esto, y presenté una ley de empleo joven para eliminar todas las cargas patronales a los jóvenes entre 18 y 35 años por 5 años para empezar la rueda de la generación de trabajo. Y el tercer tema, que es vivir en paz. Los niveles de violencia son intolerables, inaceptables. Hay que detener a los delincuentes, condenar a los delincuentes y que los delincuentes cumplan la condena. Hay que modificar el Código Penal que está en el Congreso, durmiendo. Trabajado durante muchos años. Hay que ponerlo arriba de la mesa y tratarlo. Hay que modificar el Código Procesal Penal. Terminemos con la puerta giratoria de los delincuentes de delito violento. Entran por una puerta, salen por la otra y matan a la gente. Hay que terminar con eso. Todos los temas que tienen que ver con la educación, trabajo y seguridad para mí son mi prioridad y he hecho 22 propuestas claras, contundentes y concretas. Gracias. Bien, y termina Victoria Tolosa Paz. Victoria, en unos minutos viene el presidente, así que te pido el cierre. Para ir terminando, igual celebro primero este diálogo genuino y que Florencio Randazzo también reivindique parte de los 12 años del que fue ministro de la Nación y que ha logrado incansables logros, lo digo siempre que puedo porque fue un muy buen ministro del Interior y Transporte y permitió, junto al gobierno de Néstor y de Cristina, transformaciones muy importantes de la República Argentina. Celebro ese reconocimiento. Quiero decir que lo he expresado ni bien inicié este debate. Nosotros tenemos niveles de profundas desigualdades sociales en la Argentina que requieren hoy más que nunca de un diálogo genuino entre la dirigencia política en donde podamos poner sobre la mesa en el Congreso de la Nación cómo levantar la bandera de la educación y lograr realmente que ese pilar de la educación tenga el presupuesto que le corresponde. Nosotros tenemos sancionada desde el 2006 una ley de educación que fue muy importante, pero que claramente en la provincia de Buenos Aires necesitamos sancionar una ley muy importante para la obligatoriedad de la sala de 3 años. No hay calidad educativa si el Estado argentino no garantiza en el inicio y tempranamente el ingreso al sistema educativo. Muchas veces suena incompatible esta idea y por eso levanto la palabra eficiencia de un tocayo, de un contador público como Florencio, porque creo que es cierto que tenemos una tarea pendiente que construir un Estado eficiente, un Estado eficiente que tenga un fisco robustecido, con una administración tributaria que persiga la evasión fiscal en la República Argentina, porque ninguna de estas leyes que se pueden decir acá, si no tienen la asignación presupuestaria correspondiente, no hay posibilidad de garantizar la educación. Cuando algunos gobernaron la República Argentina, que hoy levantan las banderas de la educación, no se dieron cuenta que en un país con los niveles de desigualdad, para garantizar sala de 3 y hacer el acompañamiento de la terminalidad educativa, política de Estado inamovible, gobierne quien gobierne, cuando vos tenés una población sumergida en la pobreza, en la indigencia, el Estado tiene que acompañar. Conectar Igualdad y Becas Progresar son inamovibles como política de Estado para garantizar la terminalidad en todo el ciclo educativo. Están quienes gobernaron y cerraron la grilla, obviamente, o el grifo de la tablita del Excel para ajustar en educación. Entonces nos ponemos de acuerdo, bandera de educación, estructura de una política pública, gobierne quien gobierne. Gobierne el peronismo, el radicalismo, el socialismo, los liberales. Nos ponemos de acuerdo y sostenemos hasta que la Argentina nivele hacia arriba los niveles de marginalidad, que ese es un pilar fundamental para lograr la terminalidad. Segunda ley, importante, empleo joven, lo dije recién y lo voy a volver a repetir. Hoy lo que más escuchamos cuando escucha el presidente a las cámaras pymes, a los pequeños empresarios de las microempresas, es la enorme dificultad que tienen para tomar empleo genuino en la República Argentina por la carga patronal, ni siquiera por el salario, porque lo han dicho acá y yo lo comparto, el salario en la Argentina hoy, que para nosotros no es un costo, está sumamente deprimido, con lo cual hay que ayudar al empresario pyme de la Argentina, en la microempresa, a que esa voluntad de tomar empleo encuentre un Estado y un gobierno solidario, liberando carga patronal por 3 y 5 años hasta lograr el 1 millón de jóvenes adentro de la estructura laboral de la Argentina. Para eso, claramente, una Argentina
que no comparto. No es que no viene creciendo la Argentina, y lo dicen no solamente los indicadores económicos y sociales, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional. La discusión si crecemos al 7, al 7,5, al 8 es una discusión que ya sabemos que vamos a crecer. El tema es cómo vamos a crecer a mayor dinamismo y vamos a ir incluyendo a los sectores que hoy están excluidos. Y lo tercero, tenemos un nivel de desigualdad en la provincia de Buenos Aires, en algo central que afecta la vida de todos nosotros, que son los servicios básicos esenciales. Agua, luz y cloaca. Para eso nosotros, si contamos con las mismas herramientas que hasta ahora, es imposible dotar de la infraestructura necesaria para lograr algo tan sencillo como abrir la canilla y que salga agua en la provincia de Buenos Aires, en cualquiera de las regiones del AMBA. Para eso ya soy autora de una ley del registro único de titulares de derecho que busca ni más ni menos que el Estado pueda lograr equiparar el acceso y la oportunidad, nazcas donde nazcas en la provincia de Buenos Aires, sea tu prestador, una empresa privada o una cooperativa de servicios, tiene que haber en el mismo tiempo el acceso a los servicios básicos que mejoran la calidad de vida de las y los bonaerenses. Ese es nuestro compromiso: servicios públicos, Estado eficiente, acompañar el empleo joven, la inclusión y hablar de calidad educativa y de educación con una ley que garantice el acompañamiento en la terminalidad y, por supuesto, el empalme con el empleo formal. Bueno, yo quiero agradecerles a los 5 por el respeto y por la cantidad de ideas, de proyectos y de planteos que hicieron. Yo creo que si a partir del 10 de diciembre tenemos un tercio de esto ya en el Congreso, la Argentina puede ser otro país. Ojalá de estos discursos a los hechos concretos podamos tener el país que hace mucho tiempo todos queremos tener. Se viene el presidente en unos minutos, Alberto Fernández va a estar acá en el Coloquio de Ideas. Obviamente no se vayan. Muchísimas gracias a todos. Gracias.